La medicina regenerativa es un tema que está de moda. En 1902, la expectativa de vida en Colombia era de 32 años. Al finalizar el siglo XX era de 74 y 78 años. Y ya en el 2017 estamos alrededor de los 80 y 76 años. Así que la mayoría de las personas en este auditorio van a pasar de 100 años, quiéranlo o no lo quieran. 100 años. Y si hubiera 100 personas en este auditorio, un buen número de las personas presentes hoy aquí van a lograr ver el nacimiento del siglo XXII. Esto es tan cierto que la directora del Fondo Monetario Internacional exclamó en una reunión del fondo el año pasado que los ancianos viven demasiado y esto es un riesgo para la economía global. E insta a los gobiernos a hacer algo ya. Esta frase lapidaria puede tomarse de muchas formas. Una de ellas podría ser, bueno, como en el libro Un Mundo Feliz, escrito en 1930, dejemos que la gente viva feliz, les cumplimos todas sus necesidades y a los 60 años, chao, una nueva generación. Esto probablemente no va a pasar. Entonces tenemos que hacer algo porque esta población excesiva de ancianos va a presentar un reto a los gobiernos y a las economías. De hecho, yo quiero mostrarles lo que está pasando en el mundo. Aquí tienen la evolución de la población de España desde 1960 hasta la época. Un envejecimiento progresivo. Un ejemplo más dramático es el de Japón, donde ya se ve una inversión de la pirámide de población. Entonces nosotros en Colombia podríamos decir, bueno, nosotros estamos salvados, no tanto. Como ustedes ven, teníamos una población con exceso de niños en 1950 y ahora ya tenemos una población envejeciéndose y estaremos en el mismo sitio que está Japón dentro de 23 años. Dentro de 23 años, la población colombiana empezará a disminuir en números absolutos, pero la proporción de personas ancianas será muy alta. Tanto es así que en algunos países una persona hija única a los 28 años logra salir al mercado de trabajo y ya tiene que contribuir con sus impuestos para sostener a sus 2 padres jubilados, a sus 4 abuelos jubilados y a 1 o 2 bisabuelos jubilados. El problema no es que estén jubilados, el problema es que estén colgados de los servicios de salud que, como todos sabemos, tienen un encarecimiento progresivo en todo el mundo, no solamente en Colombia, y amenaza con quebrar las economías de todos los países. Esto nos presenta un reto que tenemos que enfrentar. La idea es no prolongar la vida más, porque ella ya se está prolongando naturalmente. Ya inclusive se habla de la posibilidad de que los humanos logren vivir entre 200 y 400 años como hacen las ballenas o los tiburones de Groenlandia. 400 años. El problema no es vivir tanto tiempo, sino vivirlo bien. Entonces la idea de lo que hemos estado trabajando es buscar alternativas terapéuticas que nos permita vivir
No prolongar la vida, vivir bien hasta el día que nos toca morirnos. Acostarnos bien el penúltimo día y amanecer listos para ser enterrados. Esto supone diseñar estrategias de regeneración, de reparación o reemplazo de células y tejidos mediante el uso de la bioingeniería, la ingeniería genética y la tecnología de las células madre, que es precisamente de lo que vamos a hablar aquí. Pero antes de continuar, yo quiero refrescar un concepto que por lo cotidiano lo consideramos natural, que es la identificación por el código de barras, antes de pasar a la metodología, a la descripción de la metodología de quimerización de tejidos y órganos para reemplazar los dañados. Todos conocemos el código de barras. Esto ha evolucionado de tal manera que con solo pasar un lector podemos conocer sin abrir el empaque la cantidad, la calidad, de qué consta, cuándo fue hecho, cuándo se termina, características, precio, todo lo que ustedes quieran. Esto es una señal de identificación y está incorporado en los documentos de identidad de todos los países. Ustedes pueden ver en la cédula, en la parte de atrás, el código de barras. Increíblemente, ustedes pueden pensar que solamente tiene el nombre y fecha de nacimiento. Tiene mucho más datos de los que ustedes pueden pensar. Y ya se piensa incorporar hasta la historia clínica. Las células de todos los seres vivos, especialmente de los mamíferos, tienen características que vale la pena mirar. Esta es una célula de un mamífero. Les llamo la atención sobre estas dos estructuras rojitas que se llaman mitocondrias. Son tridimensionales, no hay un espacio vacío y están rodeadas de una membrana como la cáscara de una naranja. Pero esa cáscara no es tan simple. Es una estructura increíblemente compleja donde se expresan proteínas de todos los tipos, que son receptores, canales, etc. Y una de esas proteínas es precisamente el código de barras de identificación que está presente en todas las células de su cuerpo y es única como sus huellas digitales. Eso le permite a su sistema inmune reconocer todas y cada una de las células y la que no presenta su documento de identidad es inmediatamente aislada y destruida. Esto puede suceder o porque es un elemento extraño, un tejido extraño, o porque simplemente cambió la identidad, por ejemplo, una célula cancerosa o un virus o una bacteria que es incapaz de presentar el documento de identidad. Entonces, la quimerización, la definición que nosotros acotamos es el método que permite lograr la coexistencia de material genético de diferentes individuos en un organismo, tejido u órgano usando células madre de la persona que va a recibir ese tejido, haciendo innecesario el uso de drogas que evite el rechazo de ese tejido. Y esto es lo que trabajamos. Tomamos un órgano, lo procesamos, lo cultivamos y posteriormente le añadimos células madre por un tiempo determinado antes de trasplantarlo. ¿Qué estamos haciendo eso? Partiendo de un principio, que todos los seres vivos se comunican. Y este es un proceso que se inició hace 3.500 a 3.000 millones de años, con el inicio de la vida sobre la Tierra. Y la única forma como la vida pudo tener lugar fue porque los seres vivos de ese entonces, en esa sopa primordial, pudieron comunicarse, las células que procesaban energía al tiempo con las células que procesaban productos. Y en un momento dado, una de estas células, la que producía energía, se introdujo en la otra y empezó la vida como la conocemos, ahora evolucionando. Las células nunca han dejado de comunicarse. Y esto
se sospechaba, era parte de la enseñanza en la medicina hace 40 años, cuando se empezó a notar que las bacterias se comunicaban entre ellas y pasaban material genético, fórmulas que les permitía hacerse resistente a los nuevos antibióticos que íbamos desarrollando. Todas las células, no solamente las bacterias, se comunican, también las células del organismo, cuando están juntas, establecen canales de comunicación. Y por estos canales comunican pequeñas moléculas con señales que permiten hacer intercambio de información. Pero más extraordinario es que no solamente comunican moléculas e información, sino que creemos y partimos de esa base de que comparten organelas, como los vecinos que se comparten las libras de azúcar, estos comparten organelas que les permiten progresar conjuntamente. Esta era la sospecha que teníamos y lo confirmamos el mes pasado. Cuando salió publicado el trabajo de este médico, el doctor James McCulley, en el Hospital Cardíaco para Niños en Boston, quien había notado que después de un trasplante cardíaco al niño, el corazón quedaba como aturdido y en algunos casos moría. Él pensó que probablemente les faltaba energía, y la energía es suministrada por esas organelas que les señalé en la diapositiva de atrás, que se llama mitocondria. Entonces decidió ensayar una estrategia, y es que justo antes de la cirugía tomaba músculo del abdomen del niño a operar, y mientras se le hacía el reemplazo del corazón, en un equipo adyacente sacaban las mitocondrias mediante métodos de biología molecular. Y al terminar la cirugía, con una jeringa de insulina, inyectaban las mitocondrias del paciente dentro del corazón del donante que latía en su pecho. La sorpresa fue corroborar que el corazón latía con mayor energía. Pero la sorpresa fue aún mayor cuando al revisar biopsias de ese corazón encontraron que las mitocondrias migraban al interior de las células cardíacas del corazón trasplantado. Esto prácticamente nos confirma la teoría que veníamos trabajando y lo estamos aplicando en otros ensayos para hacer compatibles otros órganos como el páncreas, el pulmón, el hígado, para ser trasplantados a pacientes enfermos. Primero quimerizamos el páncreas y después obtenemos las células que producen insulinas y las implantamos en un dispositivo que ha sido previamente colocado en el interior del cuerpo del paciente. Como ustedes ven, la medicina, la ciencia, progresa no por la cabeza de una sola persona, sino mediante el concurso de múltiples disciplinas del conocimiento humano. Quiero presentar un ejemplo de unos procedimientos que estamos efectuando en este momento en la universidad, que es la extracción, quimerización y trasplante de un pulmón de cerdo, en este caso un cerdo hembra, en un cerdo macho. Entonces, 2 días antes del trasplante, tomamos células madre del paciente que va a recibir el pulmón. El día anterior se saca el pulmón que va a ser trasplantado y se cultiva por más o menos unas 24 horas, y el día 0, aquí está la gráfica del cultivo, y el día 0 se trasplanta en el pecho. La sorpresa para nosotros inicialmente fue notar cómo después de trasplantado ese pulmón lucía perfectamente lozano. Y aquí les quiero mostrar el marranito, el cerdito trasplantado. Le pusimos pachorrón porque se operó
justamente el día que llegaba el Papa, y ayer, cumplió 49 días sin recibir siquiera una aspirina, 0 inmunosupresión. Ustedes notaron la colita, esta es la cicatriz que le quedó en el costado, la colita la mueve, no es que le hayamos acelerado a la película, miren la velocidad del carro, sino que muestra la comodidad del cerdito y la ausencia de dolor. El siguiente es el siguiente cerdito, al que nombramos San Otón, porque se hizo el día de San Otón, 3 días después del trasplante. Ustedes lo pueden ver comiendo perfectamente y junto a él está el primer cerdito. Y para finalizar, este fue ya un experimento, no tan experimento, un caso hecho del trasplante de una tráquea que se quimerizó y se colocó en una mujer joven de 28 años que tenía un carcinoma de tráquea. Ella completa 8 años, 4 meses operada y 8 años con absoluta ausencia de ningún tipo de droga inmunosupresora, ni siquiera aspirina. Entonces, la creación de bancos de tejidos abre el futuro de la medicina regenerativa. Yo quiero hacer énfasis en una cosa: el progreso de la humanidad se hace ya no a pasos, sino a zancadas. Y probablemente las personas que están aquí van a ser las primeras que van a presenciar la evolución de su propia especie en su tiempo de vida. Uno podría decir, los dinosaurios evolucionaron durante 165 años, 165 millones de años, pero ninguno de ellos pensó diferente de su padre, si es que pensaban, o diferente de su hijo. En cambio, en esta generación vamos probablemente a presenciar la evolución de la especie humana a ser un híbrido con el concurso de las nanotecnologías, la biomedicina, la biotecnología y quién sabe qué otra serie de ciencias para las cuales aún no sospechamos que existen. Muchas gracias.